porque somos fieles a nuestros seguidores, Hobby FM se renueva cada día. Nuevas propuestas musicales que te acompañarán 24/7. Nuevos programas con temáticas realmente hilarantes. Invitados sorprendentes que harán que saltes de alegría y panelistas intrépidos que aportarán todo su poder para hacer de tu jornada algo muy, pero muy especial. Conéctate con nosotros y acompáñanos a la aventura. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Como ¿Cómo todos estamos? los sábados. ¿Bien ¿Cómo tú, estamos? Nachillo? Bien, bien. Qué bueno. Un sábado reflexivo. Reflexivo, con harto movimiento también. Exacto, y con un especial preparado, que yo sé que para ti es un ítem muy importante. Es un ítem muy importante, sí. Y bueno, en Heavyfonía también creo que hemos tratado de irnos orientando también hacia un poco más, abrirnos, digamos, a otros Ya. horizontes y no solamente tratar con la música del mundo occidental, sino también oriental. Y es por eso Exacto. que hoy día vamos a hablar de una banda que es muy importante, especialmente en Japón y también a nivel internacional, que es X Japan. Es la banda que marca el hito del rock japonés, que Exacto. los japoneses saben hacer rock y lo saben hacer a un gran nivel. Abre un poco la puerta también de Japón, que es otro mundo. O Totalmente. sea, me declaro totalmente ignorante respecto a lo que es Japón. Y de verdad es un mundo que pasa aparte de nosotros y tiene una industria aparte. Y eso un poco vamos a develar de las claves de X Japan y la figura que nos convoca hoy. Exactamente, Nachillo. Bueno, X Japan, claro, como bien tú dices, Japón es otro mundo y ellos son súper localistas también para Totalmente. hacer música, entre otras cosas. Su cultura en general es así. También por un tema de idioma, yo creo. Totalmente. Que en las bandas yo creo que también, y en el caso de X Japan ha sido algo súper concreto, que en el fondo definió su carrera. Ellos en un momento pudieron haber hecho discos en inglés y haberlos lanzado a través de un sello Y haber ganado mucha americano. plata, decirlo. Claro, pero por un tema de idioma, en el fondo X Japan se queda finalmente en Japón y edita todos sus discos y los lanza a través de Japón, digamos. Y a pesar de solamente estar en japonés, solamente digo entre comillas, igual vendieron millones de copias. 30 millones de discos. No es poco. No es poco. Y claro, hoy día estamos conversando de X Japan. Lo que nos lleva a hablar de ellos es la figura de su bajista, que es el mítico Taiji Sawada, que muere. De hecho, está este mes es el aniversario es su cumpleaños, en el fondo, que fue el 11 de julio. Y el aniversario de muerte, que es oficialmente el 17, cuando lo desconectan de la máquina, digamos, que lo mantenía respirando, pero supuestamente hay un suicidio que fue cometido un día como hoy. ¿Un suicidio o accidente? Bueno, más adelante vamos a revisar Vamos un a poquito hablar eso, ¿no? del caso, porque en verdad es bien escabroso el tema. O muy sea, tú me poco comentabas que hoy día lo que sí es objetivo es que se produce el incidente que lo deja con Ajá. muerte cerebral, ¿no? Exacto. Eso es el objetivo. Sí, claro. Ok. Oye, ya, pues entonces enfoquémonos en Taiji, que yo sé que es una de las figuras que a ti más te conecta. Sí. Porque en verdad me da la impresión de que X Japan es como, está lleno de personajes y de Totalmente. pura historia un tanto torcidas. Sí, bueno, X Japan tiene una historia, o sea, su música es muy melodramática. Ellos se consolidan como los creadores de un estilo en Japón que se llama Visual Kei, que en el fondo tiene que ver con estas bandas que son muy visuales, como bien lo dice el nombre, pero que hacen una especie de rock pesado en general, ¿ya? Se supone que el Visual Kei, Yoshiki, el baterista de X Japan, lo ha dicho, es más un tema de espíritu. Se me ocurre que es algo así como el indie. ¿Cachai? Ya. Que en el fondo no es un estilo en sí, sino es más un tema de cómo te relacionas con la música. Como, ¿cuáles son tus motivaciones para hacer música? Exacto, ¿Algo así? sí. Y el Visual Kei, bueno, en general las bandas de Visual Kei son... mira, lo que pasó acá, yo creo, Nachillo, es que... Malice Miser también. es Malice del género? Miser, Claro. Moi Di Moi, Sí. Luna Sea, bueno, eso es más J-Rock, pero
A mí me impresiona un poco porque en verdad como que los performances son muy melodramáticos. Sí, encuentro eso yo. te iba a decir. Yo creo que con Ex Japan se dio un contexto que en el fondo yo creo que es lo que pasa con todas las bandas que finalmente se hacen súper conocidas, que es una mezcla entre talento y un contexto especial que está ahí en el momento, aquí y ahora, y tuviste como el golpe de suerte, por decirlo. Como diría Lucho Jara. El golpe de suerte de Lucho Jara, pero claro, sumándose yo creo también a cierto talento, pero en la mayoría de los casos, no todos. ¿Ya? Pero en el caso de Ex Japan, aparte que ellos son muy talentosos y tienen una ejecución impecable, especialmente el guitarrista Hide, Taiji también era, bueno, Yoshiki el baterista monstruo. Es una eminencia, Sí. ¿verdad? Que el líder y baterista, claro. Exacto, y yo creo que con ellos pasó que justo se dio el contexto de que en los años 80, cuando se forma Ex Japan, ellos parten en el 82, pero con otro nombre, y finalmente Ex Japan se forma como en el 85, creo, y se da el contexto de que en esa época justo se estaba abriendo el mundo del glam rock, Exacto. que tiene que ver con esta androginia, que tiene que ver con esta explosión de colores y de algo muy, muy visual en el fondo, y que se junta con la cultura japonesa. Es un poco te decir, oye, Sí. Mane, qué particular el tema respecto. Bueno, yo fui muy fanático de los anime y los mangas cuando chico. Y también se mezcla un poco que en los 80 ya es la ebullición respecto a todo este rollo de lo que te planteaban también los animes, que también tiene que ver con un tipo de belleza súper mixta Sí. y que no va ni un lado ni para el otro, pero es muy especial. Y también todo estos rollos dramáticos, todo el drama que trae Japón respecto a la la bomba, a todo lo que es el cyberpunk en Japón. Sí. Eso también lleva como que se empodera tanto respecto a que todo tiene que tener tantas emociones, Como ¿no? una tragedia Constante. constante y que se vive muy intensamente. También, claro, y el tema del anime, o sea, tú veis a Ex Japan y también perfectamente pueden ser héroes de algún, A eso de voy. algún anime, pero ¿sabéis Claro. qué? También más que eso, yo creo, lo que influye especialmente en las características visuales de Ex Japan es el kabuki, que es Ya. el teatro, es un tipo de teatro japonés Claro. en que los hombres encarnan personajes de mujeres Claro. y que se da mucho en el visual key, o sea, ¿Qué- se sigue desarrollando, Claro, digamos. que como los transformistas. ¿sí? No, es como Es que... distinto, ¿no? no, lo que pasa es que yo creo que la cultura en el fondo era un poquito sexista y en el momento en que se desarrolla el kabuki las mujeres no iban a subir al escenario. Entonces, No les dan el espacio. claro. Entonces, esto es un teatro ancestral, digamos. Entonces, los hombres toman el rol de las mujeres, pero no como con un tema como de transformismo No, en sí, sino no, que solamente de la de actuación, ¿no? representar, exacto. Claro. Claro, y el visual kei, o sea, Ex Japan, eso lo tomó. En el fondo, la música de Ex Japan, si tú la escuchas, es súper violenta y contrasta un montón con la imagen de ellos, que en el fondo, y especialmente del baterista, de Yoshiki, que es una chiquilla. Súper, claro, Es delicado. muy femenino, Claro. pero cuando toca es Una bestia. es una bestia. Sí, Claro. entonces yo creo que aquí se da este conjunto de factores que explotan en la música de Ex Japan finalmente. Y bueno, Taiji era una figura súper importante porque era el elemento como jarroquero de la banda. Sus líneas de bajo a él, bueno, en Japón lo comparan con Billy Sheehan, como a esa altura está el gallo, tiene una técnica súper acabada en tapping, en slapping del bajo. Y había todo un tema de que su permanencia en Ex Japan tenía mucho que ver con que estuviera Hide, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, Sí. él entra en un momento a Ex Japan, se sale porque no quería tocar guitarra. Bueno, y siendo que él empezó con la guitarra a los 8 años. Exacto. Me contaron por ahí. Sí, a los 8 años empezó a tocar guitarra este chiquillo Ya. y claro, primero él entra como guitarrista a Ex Claro. Japan y a hacer los arreglos, que en el fondo fue lo que siguió haciendo más adelante junto a Hide, pero él no quería tocar guitarra, entonces se fue de Ex Japan por un tiempo. Y él vuelve cuando ingresa Hide, ¿no? Exactamente, y vuelve solamente porque él siempre quiso tocar con Hide, lo respetaba muchísimo y yo creo que ambos hacían una súper buena dupla componiendo. Y además. entiendo que ellos dos eran como quienes querían que Ex Japan fuera cada vez más rápido y más Sí. agresivo. Ajá. Y no le gustaba tanto esto de las baladas. Sin embargo, tienen un montón de baladas juntos. Tienen un montón de baladas. Yo creo que el tema de las baladas es un elemento que aportó Yoshiki, definitivamente. Él es el dueño de la banda, digamos. Claro. Y él es la influencia
influencia que hace que estén todas estas baladas que son maravillosas, entre paréntesis. De hecho, George Martin, hay un documental de Ex Japan donde sale Hiper George recomendable. Martin hablando, el productor de los Beatles. Chuta. Y él dice que, bueno, él colaboró con Ex Japan, con Yoshiki, en un arreglo de piezas orquestrales de Ex Japan. Y dice que, claro, que la música de ellos es increíble, que las baladas particularmente son muy, muy... Siempre muy tiene como ese hermosas. afán sinfónico Yoshiki. Yo tengo un disco tributo a Kiss, el Ya, Kiss sí, My Ass. Sí, Y ahí va ese participa Yoshiki. él. Y Exactamente. se hace una versión súper loca, súper distinta dentro de lo que fue el repertorio de ese disco. Sí, y bueno, es que él partió tocando piano a los 4 años. ¿Ya? Tiene una formación clásica. De ahí viene toda Súper. la parte sinfónica de Ex Japan. Claro. Y curiosamente, yo creo que este tema de las baladas pasa como yo creo ocurrió con Bon Jovi, con Guns N' Roses, que en el fondo, con los temas más duros, sobre todo Guns N' Roses, yo creo que es un caso que puedes hacer un paralelo, digamos, en Japón con Ex Japan, porque tienes música súper violenta, Welcome to the Jungle, Night Train, con letras bien agresivas, Mr. Brownstone. Mr. Brownstone, que habla de las drogas, etcétera. Entonces tienes temas súper agresivos, pero eso te hace llegar a un público de nicho, digamos, al público rockero, hard rockero. Sin embargo, creo que la balada te abre el espectro a un público un poquito más amplio, que fue lo que ocurrió con Ex Japan, yo creo, que en Sí. el fondo el público era los rockeros de la época y las calcetineras, digamos, las chiquillas que estaban ahí porque les gustaba, digamos, a los chiquillos y la banda, digamos, Sí, las baladas. Bueno, hay que decir... Calcetinera, ¿verdad? Las calcetineras. Oye, Claudio, no te habíamos saludado. Hace ¿Cómo rato estás? que no escuchaba esa frase calcetinera. Calcetinera es de la vieja ola, po, ¿no? Sí, sé. claro, Sí, es de claro. la vieja Del Pollito ola, Fuente. Del Pollito Fuente. Estamos hablando de los años 60 acá. Acá en Chile. Acá en Chile, claro. Claro. Oiga, y sí, interesante el tema. Claro, Guns N' Roses, acá en este lado del mundo, siempre tenía estratégicamente colocada una balada que te hacía, O Aerosmith. claro, pero agarrar todo el espectro. Sí. Tanto como un Welcome to the Jungle estaba Patience. Ajá. Tanto como estaba, no sé, bueno, todos los temas de Use Your Illusion tenías también Don't Cry. Sí. Y Stranger. claro, y más November Rain. encima Sweet Shallow Mine, para mí es como una canción rápida que es una balada. Sí, totalmente. Es terriblemente dulce. Sí, claro, La- sí, la sí. canción. Entonces eso te hace llegar a más público, te hace llegar al sujeto que no A escucha todos. rock, a las chiquillas que tampoco escuchan rock, entonces creo que eso te abre definitivamente, y eso hizo que Ex Japan fuera tan famoso, yo creo. Es una medida de repertorio súper inteligente. Por donde lo Exactamente, miremos, ¿no es Taiji cierto? y Hiden, claro, no querían que esto ocurriera, querían hacer música más bien más agresiva y bueno, pero a pesar de todo, Taiji compone una de las baladas más conocidas de Ex Japan, que es Voiceless Screaming, y la compone él, que tiene un arreglo de guitarra maravilloso, que de hecho el mismo Hide dijo en una oportunidad que él no tocaba guitarra en ese tema porque bueno, era de Taiji y aparte que los arpegios son bastante difíciles. complejos, sí. Ya. Sí, Ex Japan yo creo que es una receta bastante compleja. Totalmente. Si me Es que preguntas. tenéis punk. Yo creo que unos toques de thrash de repente. Un poquito progresivo. quizá. progresivo, totalmente. Hard rock, Sí. Power metal, Todo. metal sinfónico. Sí. Tenéis el look glamero, tenéis el look medio gótico también. Sí. Harto drama, melodrama. Tanto en su música como en su performance. Hay un tema que se llama Art of Life y dura 30 minutos. Y es piano, pero es un piano como disonante. Definitivamente podríamos decir que Ex Japan es la banda más importante del rock japonés de la historia. Mira, yo creo que ahí hay un tema con Loudness. Ya. Yo creo que Loudness pudo acaparar mejor como la fama a nivel global por un tema del inglés. Obvio, claro, por el segmento rock, digamos, y por lo transversal de cantar en inglés. Sí, y siento que, claro, o sea, lo que hablamos el otro día con Felipe de Witchblade cuando estuvo acá, es que Loudness sus primeros discos los edita en japonés, pero luego cuando ya se hace más conocido los vuelve a reeditar todo en inglés. Claro. Entonces, y Minoru Nihara se las arregla. No tiene una pronunciación impecable, pero se las arregla. Sí. A Toshi, el cantante de Ex Japan, le costó harto y ese fue el tema yo creo que hizo ahí la brecha, digamos. Loudness es una banda de metal mucho más ortodoxa. Claro. Eh, Es menos creativa también, ¿eh? Hay que Exacto, decirlo. totalmente. Sí. Y Ex Japan es más ecléctico. Exacto. Es más ecléctico, sin embargo, sí, son un poquito más locales. Bueno, siendo Ex Japan es mucho más Japón.
que Sí. Loudness. Loudness es Sí. como un... Más global. Es como un gringo al estilo Japón. Sí, Yo diría es un que heavy como- metal clásico bien... Sí, Que yo diría incluso que podría haber sonado como parte de la Es New mu- Wave of British Heavy Sí, Metal al exacto, principio. y es mucho menos arriesgado. Y si me preguntan a mí, la gran gracia de Loudness es el guitarrista, que es como le Van Akira Halen Takasaki, Nippon. sí. Que Taiji también fue parte de Loudness y lo vamos Sí. a conversar Más adelante. Más adelante. Ok. Oye, ¿podríamos ir a una canción ya Totalmente. para empezar a escuchar un poquito más y ponernos en contexto? Sí. Vamos entonces a escuchar este tema ¿Weekend? llamado Weekend, que Ya. viene en el disco Blue Blood, que fue Ya. el primer disco que saca X Japan bajo un sello, digamos, grande, Ya. y no el sello independiente de Yoshiki. Ok. Con Blue Blood batieron récords y fue el disco que, digamos, los lanzó, digamos, a una fama masiva más que Vanishing Vision, que fue un disco más bien independiente. Ya. Así es que vamos con Weekend y vamos a hablar de este video y de Taiji en el bloque siguiente.
集めて血の海にまどろむ We can We can We can I still love you We can But I can now carry on 手首を流れる血をお前の体に絡みつけると一瞬のうち蘇る記憶に視界を照らされ笑いながら逃げてゆくお前の姿を常に傷ついた俺が立ってる We can We can We can We can I'm not about to jump We can We can We can I'm not about to jump We can We can We can I'm not about to jump We can We can We can I'm not about to jump We can We can We can We can I'm not about to jump We can We can We can We can I'm not about to jump Weekend. Estábamos cuchicheando acá en Mundo Bizarro vía Hobby FM, Mundo Bizarro Radio, como todos los sábados. Así es. En tu hogar. Y hoy día en toda la onda nipona, abriendo la ventana a un tema que era obligatorio que este primer año, vía lo que son la sintonía radial, lo abordáramos. ¿Ah? Sí, porque Ex Japan tiene muchas cosas bizarras, así que lo teníamos en la mira hace bastante rato. Como resumen, la historia de Taiji, bueno, también es bien bizarra, vamos a hablar de ella en un ratito más. Pero mira, Toshi, el cantante, sale de la banda porque le lavaron el cerebro en una secta, por eso se disuelve. Sí, verdad. Por eso se disuelve Ex Japan en el fondo. Yoshiki, que tiene también una historia súper compleja, con un papá que se suicida cuando él tenía como 10 años, y de ahí parte también, yo creo, todo este melodrama. Hide, que muere en el 98, se suicidan 3 fans, queda la crema cuando se suicida, en el fondo, también es un misterio la muerte de Hide. En Heavyfonía hay una nota que hicimos al respecto. ¿Ya? Porque también se dice que el reporte oficial señaló que fue un suicidio, pero en el fondo fue un accidente. Ya. Y el funeral fue totalmente una histeria colectiva, po, y ahí se matan estas fans y hubo muchos heridos, como 200 heridos. Pero en el funeral se matan fans. No en el funeral, pero sí Me impacté. conllevó a todo esto. Chuta. Sí, chuta. no, fue muy, muy heavy. Y bueno, Taiji, estábamos viendo recién el video en vivo de Weekend. El video oficial, si quieren, lo pueden repasar. Está en todas partes. En todas las redes. Exactamente. Y esta historia en el video, en el fondo, parte con, Toshi cantando, es el único que no muere en el video, al final. Todos mueren en el video de Weekend. Y la muerte de Taiji especialmente es bien particular, porque en el video es el único que se dice, los fans tienen esta teoría, se dice que es el único que eligió en el fondo la forma en que él moría en el video. ¿Ya? Porque la idea de Weekend, por la letra de la canción, es que todos se suiciden en el fondo, ¿cachai? ¿Ya? Pero Taiji muere asesinado. Entonces ahí los fans dicen... Ahí está el tema conspirativo realmente, qué pasó con su muerte. Exactamente, porque se dice que Taiji fue efectivamente asesinado, que no fue un suicidio como se reportó en un principio. Taiji tuvo varios problemas en Ex Japan por el hecho de que siempre estaba cuestionando a Yoshiki. Yo creo que ahí había un tema como de liderazgo. Yo creo Totalmente. que eso era como que competían un poco a nivel de liderazgo, pero también había un tema de plata. Taiji siempre estuvo como abogando porque digamos, las ganancias todos ganaran igual, ¿o no? de todos fueran iguales, claro. Y Yoshiki mandaba. No, claro, él mandaba y eso conllevó supuestamente a la salida de Taiji. Ahora también es bien misterioso porque se dice, claro, Taiji en su libro lo dice, que él sale en el fondo por estos motivos y porque el sello estaba presionando, que había una presión externa, digamos. Y Yoshiki también admite que sí, que había un tema como del sello.
Pero más allá de eso, hay un relato, como un meta relato, digamos, en el fondo, que aparece también en el documental, en We Are X, donde Yoshiki dice que la verdadera razón está como oculta, que en el fondo fue una pelea que tuvo con Taiji y que Que no eran diferencias musicales, que en verdad Ajá. eran roces de banda, temas más profundos fuertes. y que Taiji habría cruzado una línea Eso, claro, dentro eso, de la eso, banda. claro, Que claro. los fans dicen que, claro, pudo haber sido que vendió temas de Ex Japan A otra agrupación. a otras agrupaciones, temas que había compuesto él. Se dice que se metió con la bolola del cantante, se dice que trató de hacer como un complot en contra de Yoshiki dentro de la misma banda. Uy, se dicen muchas cosas. Hay demasiado trascendido. Sí, ahora, yo creo que la teoría que es como bien lo más válido, digamos, es que Taiji tenía un problema con el alcohol. Yo también lo linkearía a un tema con drogas. Y creo que por ahí va el tema, porque en Japón el tema de la droga es tabú. Entonces, se ha dado que en otras bandas se han despedido músicos por droga. Entonces, y como no se habla, por eso está todo este hermetismo, digamos. Siento Ya. que por ahí puede ir, aparte de que lo que conversábamos mientras estábamos escuchando Weekend con Nacho, es que el desgaste físico de Taiji es increíble. O sea, desde que él sale de Ex Japan hasta que muere a los 40 y algo, es demasiado el desgaste, estaba muy enfermo, tenía una cadera quebrada, su cara era distinta, tuvo varios accidentes, digamos, como vasculares, pero además se accidentó en su motocicleta, entonces su cara cambió, tenía problemas en los huesos. Supone estaba- que la prótesis de la cadera estaba necrótica. Estaba necrótica, sí. O sea, una persona que no había cumplido ni siquiera 50 años, estamos hablando, creo que tenía como 46 Sí, por ahí. 45, 46. O sea, estar a ese nivel de daño Sí, muy desgastado no es físicamente. normal. Sí, también tenía epilepsia, había desarrollado también un síndrome como border. Sí. Entonces, hay varias cosas que como que conllevan a pensar que quizás tuvo que ver con drogas, todo esto. Taiji sale en el 92 de Ex Japan, después del disco del disco Jealousy, que tiene el tema Silent Jealousy, que vamos a escuchar más ratito. Y cuando él sale, se une a Loudness, sale también en un contexto bien dramático después de unos conciertos en el Tokyo Dome, que es como el gran escenario. Loudness, que eran ídolos de él. Él era fanático de Loudness de chico y termina tocando en Loudness. En el 93 graba con ellos su disco homónimo, que sabéis que yo encuentro que es un disco muy, muy subvalorado. Es un disco pesado, denso, muy distinto a lo que Loudness había hecho. Se desenmarcan totalmente de este glam metal o medio hard rock que conocemos por temas como Crazy Nights o por discos como Hurricane Eyes, etc. Sí. Y se desenmarca de eso. Cuando entra Taiji, entra también el nuevo cantante, que era parte de otra banda heavy metal que se llama ISO, y sacan este discazo que es un disco más pesado y graban un DVD, un VHS en esa época también. VHS, claro. Sí. Y bueno, Taiji O un sale- Laserdisc puede haber sido también, ¿no? No lo sé. Sí, en Japón era puro Laserdisc. ¿Ah, sí? Sí, pues. Usted sabe esas cosas. Sí, pues al final de los 80 y al Laserdisc. Lo que pasa es que el Laserdisc era el mejor formato, pero era muy, muy caro. Mira. De verdad era muy caro. O sea, no sé. De hecho, no sé, Claudio también se puede acordar. Aquí habían Laserdisc, vendían en algunas disqueras. En los años 90 costaban 80 lucas uno. ¿no? De hecho, Entonces, yo vi uno a 90 lucas. De hecho, vendían, En la época. vendían el Laserdisc de música y también vendían Laserdisc De película. de películas. Claro. Sobre todo yo vi varias de anime. Sí. Mucho. Yo tuve en mis manos varios debido a un amigo que el papá le traía mucho material de Japón. Era como un compact disc gigante, de porte Ya. en vinilo, y de verdad la calidad, o sea, por ejemplo, objetivamente era mucho más hi-fi que un DVD, pero mucho más hi-fi. Oh. Yo creo que era como un Blu-ray. la De hecho, calidad, ¿no? era, claro, tenía más o menos esa calidad. Yo recuerdo que muchos codiciaron en su momento. Yo recuerdo que lo vi en el Persa única vez. Fue el Laserdisc de la película de Street Fighter 2 Animated Movie. Verdad, Que sí. tenía una calidad increíble. Sí, de hecho, lo máximo que pudimos acceder fue que alguien grabó del Laserdisc un VHS. Y eso era como el Blu-ray de la época. Yo tengo, wow. yo tengo muchos de esos, de Pink Floyd y de muchas películas de Dragon Ball de la época que este amigo me las pasaba VHS. De verdad quedaba espectacular. Así Ya. que, bueno, sacan este disco Ajá. los chicos, enfoquemos. De Loudness, volvamos a- VHS, ya. Claro, pero Taiji sale de Loudness. También había como una tendencia súper autodestructiva, yo creo. Sí. O sea, es como que... Taiji parece que siempre apretaba ESC.
Sí, totalmente. Sí. Y sale de Loudness en el 94. 94, sí, Sí. está 2 años nomás. Hasta 2 años. Después que sale el 92 de X-Japan, está el 93 Sí. y el 94 en Loudness. Sí, y también sale por roces con... Bueno, estar dentro de una banda 2 años de verdad es como estar en la cárcel 10. Igual que Puede Santiago ser muy desagradable estar en una banda. claro, claro. Sí. Sí, o sea, en su biografía él dice que no Sí. se llevaba bien con ellos y todo, pero igual que fue al final como por roce Sí, con que- Loudness. que muy intenso. Él era muy intenso y yo Sí. creo que ahí con los liderazgos era el problema, porque en Loudness, o sea, no es como que no vaya a ponerle la pata encima a Kira Takasaki, es como tratar de ponerle la pata encima de Mustaine. Imposible. Imposible, por la banda es de él. Te tienes que ir. Y de ahí arma Dirty Trash Road. Uy, arma un montón de proyectos. Claro, lo divertido, lo insólito es que él arma esta banda y se termina yendo igual y después vuelve. Entonces, mira, este tipo lo que le gustaba era renunciar. Sí, sí. Eso a mí me da la impresión. Sí. Sí, le gustaba el amor y el desamor, Mm. como a muchas personas, en verdad, ¿no? Sí, pues. Así Claro, es. así es. Claro, y bueno, después arma un montón de bandas. Tiene un grupo Sí. también con la hermana. Sí, no. Sacan un disco que es un grupo que se llama Otokase. Sí. Y sacan un disco como medio acústico. Es como más Bob Dylan. Es Sí, como ese medio tipo country, de- tú me decías sí, ahí. como ese tipo de música. Y después, a final del 90, tiene Cloud9 también. Cloud9, Taiji with Heaven también. No, sí. Sí, varias bandas. Sí. Siento que había un vacío ahí que no se llenaba con nada. Él también lo menciona. Sí, en yo creo que su se llenaban con hacer biografía. proyectos nuevos nomás. Ese era el tema. Sí, y con después botarlo. dejarlo. Sí. Bueno, y su muerte fue bien escabrosa. No sé si lo abordamos ahora o de repente lo escuchamos sé. un temita de Loudness. Yo creo que sí, podríamos escuchar un tema de Loudness para andar mejor en el time. Y para poder conversar de... a fondo con... Sí, porque hay hartas cosas que decir Sí. sobre su muerte. Sí. Fue bien turbio todo. Sí. Eso, ¿estamos listos, Néstor? Con Loudness. Sí. Iríamos con Loudness. Estamos haciendo un especial de X-Japan y Taiji en Mundo Bizarro Radio. Como siempre, todos los sábados a tu hogar vía Hobby FM. Come
Era Loudness con Waking the Dead de su disco homónimo. Estamos en Mundo Bizarro haciendo un especial de X Japan y de Taiji conversando sobre estos importantes temas. Un Sí, sábado. exacto. De ahí nos vamos a comer sushi. Oye, a mí me cae mal el sushi. Bueno, entonces Me da ya. la guata. No, me descompone la guata. el Entonces no digo comida china, Pero porque ahí sí ramen, que. el ramen es rico, me encanta. Ya, bueno. vamos a comer. ¿Y arroz Vamos a comprar blanco, entonces? Unos completos y unas sopaipillas con mostaza. También, Es- también. Ok. Bueno, puede ser. Estamos desarrollando. Ahora vamos a entrar a la parte más oscura. Es como. Sí. Ahora se nos. De hecho, lo más probable es que baje la luz. Claro. Se vuelve todo más. No, muy heavy la historia. Sí, vamos a entrar a la médula, a la tragedia que significa la vida Claro. de Taiji Sawada. Exactamente. Taiji fue el artífice del look de X Japan. Ya. Hide era estilista, ¿ya? Igual Ya. que su papá. Sin embargo, Hide, claro, tuvo que ver también seguramente. Sin embargo, él estaba más preocupado de ser como el segundo líder de X Japan. En el fondo, Hide era como el elemento que conciliaba los distintos caracteres que habían en X Japan. ¿Qué pasa a ser X Japan una vez que, lo mencionábamos hace un rato, tratan de entrar al mercado estadounidense, topan con el nombre de la banda punk, X, porque se llamaban X nomás al Verdad. antes. Y ahí Verdad. topan con este nombre de esta banda norteamericana y por eso se cambian el nombre a X Japan, que es como los conocemos ahora. Es como el caso de Mission y Mission UK. Ajá, o de Him. También. Him and Que fue Her. Her. Bueno, Ay, ya. Bueno, hay varios casos así. Bueno, Sí. Taiji, como estábamos diciendo, fue el artífice del look de X Japan. Fue a él quien se le ocurrió hacer estos pelos como de skycrapper, que le llaman skycrapper hair, como grandes pelos como edificio, sí. como rascacielos. Te veías más alto, ¿no? Te ves mucho más alto. Porque aparte los japoneses son bajitos. entonces- Súper bajitos. Claro. Sí. Bueno, Taiji entonces fue una figura súper importante dentro de lo que es X Japan, aparte de lo que fue musicalmente. Hay varios temas que compuso él, y los voy a mencionar porque Ya. son temas súper Para importantes. las dentro- claves, ok. Exacto. Desperate Angel, Dear Loser, Phantom of Guilt del primer disco, Give Me the Pleasure y un temazo que creo que se llama Exclamation. Ya. Es un temazo que compuso junto a Hide. Ya. Y ahí él se luce con el bajo. O sea, es tremendo tema. Búsquenlo quienes nos Ok. están escuchando. Bueno, Taiji sale de X Japan en el 92, como estábamos comentando. Sí. Y después de esto su carrera comienza a decaer. Entra a Loudness, sale de Loudness, se divorcia, queda viviendo en las calles. Sí, ¿cómo eso se divorcia y queda...? ¿Sabes qué? Con el tema de sus matrimonios, ahí los japoneses son súper herméticos. No, no se sabe nada. Se dice en Wikipedia, por ejemplo, sale que se casó en el 89, pero Ya. él en una entrevista en el 90 dice que nada que ver, que son rumores que se casó y que no. Se divorcia efectivamente después de salir de Loudness, pero no se sabe ¿Cuándo se casó? cuándo se casó ni en qué circunstancias se divorció. Yo asumo que seguramente no había separación de bienes, por algo quedó en la calle el hombre, Claro. ¿cachai? Así pasó. Claro, yo creo que pudo haber sido algo así. Y bueno, ahí cuando estuvo en la calle ya, o sea, tuvo accidente. Yo creo que ahí empezó como a decaer su vida. Cae profundamente en el alcohol además. Y eso conllevó a todo lo trágico que fue su deceso posteriormente. desenlace. Y su desenlace. En el 2010 vuelve. Se junta con X Japan. Exacto, se junta con Ujú. X Japan. Hacen Muy- un par de shows nomás, ¿no? sí. Fueron 2 shows por noche, creo que fueron 2 o 3 shows. Ya. Pero sí, fue como momentáneo. Y claramente se ve súper acabado. Cuando tú ves los videos, digamos, se nota el cambio físico. Sí. Está súper distinto. Sus habilidades impecables, sí. Y bueno, cuando esto pasa, yo creo que... Eso fue en el fondo una especie de despedida, ¿no? Ahora que lo vemos Sí, claro. desde acá. Sí. Bueno, él estaba pasando por todos estos momentos como bien oscuros y en un momento se pone a pololear con una niña que era bailarina de ballet ¿Ya? y con ella ya establecen una relación. Ellos comienzan porque cuando muere Hide en el 98, Taiji no estaba haciendo nada musicalmente, estaba todavía acabado por este tema del divorcio y que había quedado viviendo en la calle. Y en el 98, cuando muere Hide, dice, no, yo tengo que volver a la música, como que la muerte de Hide lo inspira para volver Sublimó a hacer ese música. sentimiento Claro, de- por eso la chorrera de bandas que formó después. Claro. Sin embargo, claro, en el 2010 es cuando consolida esta relación con esta chica y deciden ya poner como su empresa de management, pero al final esto lo toma otra persona.
Y allí empieza la historia, porque la muerte de Taiji se atribuye a Al esta manager que toma su carrera y que tiene también que ver con un deseo muy parecido a lo de Toshi, con un deseo de encontrar un camino espiritual, porque detrás de esta manager había un tipo al que le decían el dios. Ya que era un gallo que era como un mesías, como estos gallos como medio Charles Manson que tienen como no sé si sectas, pero seguidores, ¿ya? Y yo creo que Taiji por ahí también cae. En el fondo estaba pasando... Es como el golpe final que Sí. le quita la vida, en el fondo. Claro. Esta decisión, ¿o no? Exactamente. Él viaja, bueno, se pone a trabajar con esta gente. En un momento ya estaban muy malas las relaciones y de hecho los días antes, previos a morir, le dice a su polola, a su novia, que esta va a ser la última vez que trabaja con estas personas, que ya no quiere saber nada más de ella. Él no quería viajar. Es como eso que tú sentís y el estómago, la guata, la intuición te avisa que no tienes que hacer algo y finalmente lo hacís y después decís, oh, mi intuición está en lo correcto. Es como la historia de Richie Valens en La Bamba, que no debía viajar en avión. Exactamente. Eso. Yo creo que... Y que él tenía la pesadillas intuición- recurrentes. Exacto. Medio, es como una parte media de premonición también, ¿no? Sí, yo creo, totalmente. Él no quería viajar. Y bueno, viajar porque ellos se van a Saipan, que es una isla que es parte del dominio de Estados Unidos, pero queda cerca de Filipinas. Ya. Allí esta gente, la manager tenía como un hotel. ¿Ya? Creo que era un hotel, pero también había como un estudio de grabación. ¿Ya? Y quería llevar a Taiji ahí para, obviamente, que grabaran algo, material, etcétera. Él viaja con ella y aquí es donde ya empieza el... Aquí pasa la gran nebulosa. Claro, acá queda la nebulosa. Acá queda la nebulosa. Claro, porque se dice que se pelea con una azafata, Ajá, lo bajan del avión. lo bajan del avión, claro. Claro, y de ahí pasa todo este desenlace de que él en la cárcel se intenta suicidar con Claro. una sábana. Con una sábana. Sí, y ahí él queda con muerte cerebral. Mm. Ahora, también se dice que en verdad le empezó a dar un ataque de epilepsia arriba Sí. del avión Sí, y que por eso lo bajaron. claro. Y hay más teorías, ¿o no? O sea, hay varios testimonios... Que son súper disímiles. Ajá. Hay varios testimonios de gente que estaba en el avión que decía que no fue una pelea con una azafata, que fue una pelea con... Y la versión oficial, entre comillas, de la novia también de Taiji, que escribió un libro, dice que la pelea fue con la manager y que allí comenzó todo. Claro, los testimonios que de personas que iban en el vuelo, que dicen que ni siquiera hubo pelea, ¿cachai? Con azafata ni nada, fueron bajados, curiosamente, de internet. Y mucha información, yo todo lo que Aparece veo- y desaparece. Exacto, yo todo lo que veo de Taiji lo copio y lo pego en un Word y lo imprimo, porque todo va desapareciendo, es increíble. A mí me ha pasado, hay testimonios en YouTube también de gente que le ha ocurrido y que ha tenido que subir capturas de cosas que han visto porque no tienen El documento Ajá. consolidado. Sí, entonces la información que hay de este tema es muy poca. Como tú bien dices, claro, supuestamente se ahorca con una sábana, sin embargo, estaba custodiado. O sea, bajo custodia, ¿cómo es posible que pase algo así? Lo más sospechoso de todo es que mientras él está arrestado y cuando ya incluso cae en este coma por la muerte cerebral que supuestamente le provocó este ahorcamiento, él hace una transferencia, manda un email a su polola pidiéndole plata. Que obviamente no fue él, pues, si o está ahí arrestado, que obviamente te quitan el teléfono, lo primero que se hace, ¿no? Y después ya es como que en coma imposible que le escribiera a la novia, pues. Sí, pues. Y si hay que pedir algo, no hay que pedir plata. Manda un abogado mejor. Exactamente. ¿no? Entonces, hay varios emails que él le manda a la novia pidiéndole plata y obviamente, y lo que se cree es que fue la manager tratando de que se hicieran estas transferencias de dinero. Uno de los temas relevantes y que siembra muchas dudas respecto a este caso es el tema de que nunca se hizo autopsia. Exacto. Hay trascendido respecto a que como el FBI estuvo metido, en verdad no hicieron autopsia nomás y mandaron el cuerpo de vuelta. Querían cremar el cuerpo, obviamente, y trasladar el cuerpo ya, o sea, los restos como ceniza. Sí. Tampoco los dejaron. Y en el camino pasa un tema con el cuerpo. Mediante que tiene como consecuencia de que no se puede hacer la autopsia tampoco al llegar a Japón. Claro, Ahí exactamente. están todos los temas, como que de verdad lo que nos queda claro es que no hay nada claro. Exacto. Y claro, es el tema de por qué una manager tendría tanto poder. Y acá viene también la teoría que se linkea con lo que hablábamos del video de Weekend, que es que se dice que Taiji también tenía vínculos con la mafia yakuza. Sí. Puede ser por los tatuajes que también en Japón en esa época eran un tabú. Puede ser un rumor. Solamente los yakuza estaban tatuados. Claro.
Sin embargo, se dice que puede ser por esto que la manager haya tenido tanto poder sobre el cuerpo y el FBI haya estado metido y que no se haya clarificado absolutamente nada sobre lo que pasó realmente con el tema de la autopsia. Ponte tú. Claro. Entonces la novia de Taggi está tratando de reabrir el caso. Se reabrió, de hecho, están estudiándolo nuevamente después de hacer hartas gestiones a través de internet, reunión de firmas, etcétera. Recolección de firmas, perdón. Ya, Sí. perfecto. Sí. Perfecto. Pero en eso está. Es bien escabroso Qué el fuerte. tema. Chicos, nosotros queremos saber sus opiniones. Para eso están abiertos todos los canales. Estamos por Hobby FM, Heavyfonía. En Heavyfonía vamos a sacar un reportaje de este tema donde van a poder leer todos los detalles de manera mucho más profunda. Perfecto. Y podrán conocer links también a todo el material que... ¿Cómo se conectan con Heavyfonía? Es La audiencia. www.heavyfonía.com. También estamos en Facebook /Heavyfonía. Perfecto. Recuerden que siempre también, todos los domingos, tenemos capítulo nuevo de Mundo Bizarro TV también. Y mañana nos toca jugar. ¿Jugar? Vamos a irnos a un juego clásico de PC, pero lo vamos a recordar en formato soporte consola de 8 bits. Así que les dejo también la invitación hecha. Obviamente, estamos esperando sus comentarios. Sigamos conversando vía redes sociales respecto a este Totalmente. tema. No alcanzamos a otro tema, ¿no? No. Nos estamos Nos despidiendo. tenemos que ir. Se nos hizo corto, Sí, pero... es que estaba bueno el tema. Sí, muy este bueno el fue nuestro homenaje a... Sí. Y la próxima semana Taiki. vamos a estar con otro especial. Así que... Va a estar bueno también. Sí, les dejamos la invitación hecha. Fue un gusto. Gracias, Claudio. Gracias Un a gusto, todos. Manecilla. Nos vemos. Nos vemos el próximo pronto. sábado. Sí. Esto es Mundo Bizarro Radio, Viajo FM. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. amigos. Chao.